Dambala. Ay, güey. No puedo con estos piecitos. Nomás a mí me pasan estas cosas. Necesito encontrar mi cuerpo, pero ayer. All dressed up and nowhere to go. Walking with the dead man over my shoulder. All dressed up and nowhere to go. ¿Vacía? ¿Mi tumba está vacía? Walking with the dead man over my shoulder. Waiting for an invitation to arrive. Going to a party with no one still alive. Si fuera un cadáver, ¿dónde estaría? Waiting for an invitation to arrive. Going to a party with no one still alive. I was struck by lightning, walking down the street. Ya sé. I was hit by something last night in my sleep. En mi rancho. It's a dead man's party. Who could ask for more? Everybody's coming. Leave your body at the door. Leave your body and soul at the door. Don't run away. It's only me. Compro un ray. Don't be afraid of what you can't see. Don't run away. It's only me. Don't be afraid of what you can't see. Por fin en el centro. Ahora al videoclub. It's only me. De vuelta al mundo terrenal, aunque algo expuesto, sin vendajes. En fin, ¿qué tal amigos coleccionistas y amantes de lo arcano? Los saluda Johnny Talbot. Y bueno, en nuestra ausencia los chicos y el staff del videoclub recolectaron algunas cuantas piezas para la videoteca. ¿Qué les parece si les echamos un ojo, aunque ya no tengo? Iniciamos revisión con el clásico de 1953, Terror, en el Museo de Cera, protagonizada por el legendario Vincent Price, quien dará vida a un prolífico escultor el cual tras perderlo todo descenderá en la locura, para posteriormente entregarle al mundo su máxima y sublime obra, sin importarle el costo. Este clásico está basado en otro clásico de 1933 titulado Crímenes en el Museo de Cera, que como extra viene incluido en este DVD, así que busca esta edición para que te lleves ambas joyas a tu colección. Y bueno, en lo personal me gusta más la obra original, no quiere decir que Terror sea mala, de hecho creo que es una de las mejores actuaciones de Vincent Price, y eso dice mucho. También, como dato extra, Terror incluye la actuación de un entonces desconocido Charles Bronson, antes de convertirse en una de las figuras más emblemáticas del cine de acción. Así que no te pierdas este clásico. También encontramos la antología titulada Three Extremes, que es una colección de 3 cortometrajes que reúne a los directores más prolíficos del cine asiático contemporáneos. Por una parte tenemos al surcoreano Park Chan-wook con su thriller invasivo titulado Cut, que nos narra la historia de un director de cine egocéntrico, el cual tras un largo día de rodaje en set, tras regresar a su mansión, descubre que ésta ha sido invadida por un perturbado fanático que no solo pondrá en jaque la vida de nuestro protagonista, sino también la estabilidad y confianza de su matrimonio. Una historia cruda que tienes que ver para creer. Por otra parte tenemos al director cantonés Fruit Chan con su historia titulada Dumplings, que nos narra las vivencias de una ama de casa, la cual en sus años mozos fue una popular actriz, que ahora ve los años pasar y su matrimonio desmoronarse.
decide entonces recurrir a prácticas un tanto cuestionables para revivir la llama de su hogar. No quiero contarte mucho sobre esta peculiar historia, es algo que tienes que ver para creer. Giros de tuerca, un ending bastante peculiar que te dejará sin aliento, simple y sencillamente sublime. Dumplings. Por último tenemos al legendario director nipón Takashi Miike con una historia de fantasmas titulada The Box, la caja, donde nos narran la historia de una prolífica escritora quien tras alcanzar el éxito está vive atormentada por los fantasmas de su pasado, que quizás ahora y más que nunca se hacen presentes en su aquí y ahora, haciéndola cuestionarse sobre su cordura. Quedarás acompañarla en esta odisea por descubrir el terrible secreto que se adentra en su memoria. Simple y sencillamente, esta historia te dejará helado. Y quizás, solo quizás, también te cuestiones sobre tu cordura. Imperdible. La caja. ¿Te atreves a abrirla? Saben, tenía tiempo buscando esta película, aunque específicamente esta edición, ya que es de 2 discos y en el segundo DVD incluye la versión largometraje de Dumplings, que es mi favorita de esta antología. Y no te preocupes, no estarás viendo 2 veces la misma historia, ya que en su versión largometraje Dumplings tiene unos giros de tuerca que no te esperas, pero ahonda más en la psicología de los personajes y te encariñas un poco más con ellos. Y el ending es completamente diferente, incluso un poco más crudo. Te la recomiendo encarecidamente, vale la pena. Claro, esto solo si eres una persona de amplio criterio, pero sobre todo de estómago fuerte. También adquirimos Horror del Nuevo Milenio con Bones, protagonizada por el rapero norteamericano Snoop Dogg, que como puedes ver mi copia está algo cateada, tiene muchos stickers que cuentan historias. Este DVD ha vivido y ha visto aún más cosas. En fin, volviendo a la película, me sorprendió bastante, ya que nos cuenta la historia de un joven emprendedor, entre comillas, que adquiere un patrimonio para erguir un antro, que a su vez, dentro del mismo, impulsará la carrera de sus compinches. Básicamente pensó en todo el chavalón. Antes no compró 3 departamentos, rentó 2 y vivió en uno. En fin, lo que parecía un sueño se convierte en una pesadilla, pues en dichas calles habita un ente vengativo de ultratumba llamado Jimmy Bones, quien en vida fue un duro pero justo gángster, el cual fue traicionado por los suyos, convirtiéndose en un ente errante sediento de venganza. Y ahora, despertando de su sueño eterno, buscará tomar la vida de todo aquel que se atreva a perturbar sus aposentos. Pobre de nuestro protagonista, de verdad me da mucho que pensar. Él solo quería emprender un negocio con sus amigos y miren todo lo que le pasó. Por eso veo por qué muchas personas optan comprar pasteles del Costco y revenderlos en Marketplace antes de elaborar su propio negocio. Entre los cobros de piso, el fisco y los entes de ultratumba, ¿quién se queda con la mayor parte del queso? Tú no. Y eso es seguro. En fin, seguimos con nuestra revisión. Checa Bones, es muy entretenida, te sorprenderá. Y también encontramos el clásico del videoclub Cyborg, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, la película más bizarra de su catálogo, y eso es decir mucho ya que él protagonizó Street Fighter, y no me refiero al clásico con Sonny Shiva. En fin, en este clásico producido por la Canon nos presentan un mundo desolado posapocalíptico, el cual ha sido azotado por una plaga que ha convertido a nuestro planeta en un campo de guerra, donde Van Damme, dándole vida a un pistolero justiciero trotamundos llamado Gibson, en sus andares se topa con una cyborg que dice tener en su base de datos la fórmula para contrarrestar la pandemia que aqueja a nuestro planeta, creando una cura. Pero serán
acosados por una banda de piratas de asfalto caníbales, con los cuales Gibson tiene historia, pues su líder es un mercenario sin escrúpulos sanguinario llamado Fender, el cual le arrebató a su familia. De la manera más original que puedas imaginar, tienes que verlo para creerlo. Así que el destino de la humanidad se decidirá en un duelo a muerte entre Gibson y Fender, aunque yo prefiero un tololoche de esos que hacen en Guadalajara. En fin, no te pierdas esta película que es tan mala como es buena y tan buena como es mala, pero que sin duda no te dejará indiferente, pues tiene escenas que se quedarán tatuadas en tu memoria por semanas. Así que abróchate el cinturón, prepara palomitas, porque estarás entrando en un viaje posapocalíptico con Cyborg. Chécala. También encontramos meramente caviar de videoclub con El Retorno de los Muertos Vivientes parte 2, un clásico del videoclub, que es una secuela bastante peculiar dentro del canon del Retorno de los Muertos, pues verás, algunos de los personajes de la entrega anterior retornan, valga la redundancia, sin expoliarte mucho. Algunos de esos personajes fallecieron en la primera parte. Y de alguna manera aquí están vivitos y coleando. Y parecieran estar conscientes de esto. Hay muchas teorías del por qué, pero se las contaré después para no alargar este video. El Retorno de los Muertos Vivientes parte 2. Ustedes pensarán, si existe esta película en otros formatos, mucho mejores como en Blu-ray, ¿por qué conseguir específicamente esta pieza? Y es aquí donde entra una interesante historia. Una historia macabrona y complicada por demás, que intentaré desmenuzar de la mejor manera que me sea posible. Así que, como dice Jack el Destripador, vámonos por partes. Verán, El Retorno de los Muertos Vivientes parte 2, en cuanto a sus derechos de distribución, estos le pertenecen a la Warner Brothers, quienes en el lejano año del 2004 no estaban muy seguros de lanzar esta película en el entonces popular formato DVD. Pero tras ver el éxito abrumador que tuvo el retorno original en su lanzamiento, estos decidieron apresurar la manufactura de la secuela en DVD, abrumando a todos los involucrados, pero principalmente al director, Ken Wiederhorn, quien, al verse presionado por los distribuidores, accidentalmente mandó un corte crudo de su obra, un corte que fue accidentalmente prensado. Así que cuando miles de fanáticos por fin adquirieron la apreciada secuela del Retorno de los Muertos y lo pusieron en sus reproductores, notaron algo bastante peculiar. La película no sonaba como ellos la recordaban cuando la vieron por primera vez, ya sea en cinemas o en VHS. Iniciando así la incógnita que sacudió el bajo mundo del coleccionismo de formato físico a mediados del año 2000. ¿Por qué? ¿Por qué le cambiaron el soundtrack al Retorno de los Muertos Vivientes parte 2 en su lanzamiento de DVD? ¿Acaso hay problemas con los derechos de autor? ¿Acaso perdieron la licencia? Todas estas preguntas quedaron al aire por cerca de 2 décadas, hasta que hace poco los involucrados simple y sencillamente dijeron que todo fue un incidente de logística. De ahí mi obsesión con esta pieza en específico, pues todo esto que te cuento la convierte en un error de imprenta, que fue corregido posteriormente en sus lanzamientos tanto en DVD como en Blu-ray, teniendo así un corte único, una versión única del Retorno de los Muertos Vivientes antes de ser musicalizada por Peter Robinson. Dime, ¿conocías otro caso similar a este? ¿Tienes algún error de imprenta en tu colección? Que bien, no es que estas piezas se vayan a cotizar con el tiempo, pero es una anécdota chistosa dentro del coleccionismo del formato físico. ¿O tú qué piensas? Tu opinión es importante. Y también encontramos el clásico de 1933, El hijo de King Kong, una película digna de estudio en cuanto a su historia, producción, desarrollo, distribución y estreno. Pues verás, intentó muy avariciosamente capitalizar tras el éxito de su antecesora. La producción fue muy acelerada a tan solo unos cuantos meses del estreno de King Kong, lo cual no le jugó muy a favor. Pasó sin mucha gloria, pero con mucha pena. Pero con el tiempo se convirtió en una película de culto. De hecho, la considero una buena película de aventura y de monstruos gigantes.
En lo personal me sorprendió bastante la fluidez que tienen los animatrónicos y el stop motion. Si bien la película es un tanto más ligera en su tono, pues verán, el hijo de King Kong es muy amigable con los humanos. Hay una extraña conexión entre bestia y hombre, a pesar de que mataron a su padre, pero en fin. También es bastante interesante ver las peleas entre las nuevas criaturas que cohabitan con él en la isla Calavera. Es una película ligerita que te recomiendo ver un domingo por la tarde. Dura tan solo 1 hora con 10 minutos, así que chécala y dime si es verdad que las segundas partes nunca fueron buenas. Me quiero volver chango. Y también adquirimos el clásico contemporáneo No Respires de Fede Álvarez, una película que te mantendrá al filo de tu asiento con la tensión que maneja. Si no la has visto, te intentaré de no expoliar mucho, pero básicamente nos narra la historia de un trío de malandrines que deciden invadir el hogar de un hombre que pareciera indefenso ya que es mayor y, para acabarla, ciego. Pero como en la ficción y en la realidad, existen muchas ovejas que debajo de sus pieles esconden a un lobo. Y si no, vengan a México y pregúntenle a doña Carlota. Chiste local, muy malo por cierto. En fin, eso van a descubrir nuestra triada de pillines cuando los cazadores se conviertan en presas. No respires, chécala. Pero la secuela no, la secuela sí es muy mala. Y también encontramos el clásico de la Universal, El Gato Negro, basada en el trabajo de Edgar Allan Poe. Aunque esto puede ser un tanto cuestionable, ya que realmente solo toman el nombre de una de sus obras. Ya saben, marketing de los años 30. La película cuenta con el coprotagonismo de dos de los más grandes pilares dentro del género, como lo son Bela Lugosi y Boris Karloff, que dan vida a dos excompañeros de la guerra, de la Gran Guerra, quienes, enemistados por una traición, buscan culminar su atroz rivalidad de una vez por todas. Pero, por azares del destino, se interponen entre ellos una pareja de recién casados, quienes terminan atrapados en esta red de mentiras, venganza, conspiración, sadismo y terror. Permítanme comentarles que esta película en su estreno fue un tanto controversial, ya que tocaba tópicos un tanto tabú, como era el ocultismo, ligeramente la necrofilia y otros temas que preferiría no mencionar, ya que podrían banearnos este video. Y no queremos eso, ¿verdad? Pero imagínate cómo reaccionó el público de aquella década al ver estas imágenes y temas presentados en la pantalla de plata. Si ahorita se asustan con unos Pokémones y unos tazos, imagínate nada más. En fin, esta película te la recomiendo encarecidamente si eres un fanático del cine clásico y principalmente de los monstruos de la Universal, porque estarás viendo a dos de sus más grandes representantes agarrados del chongo en un duelo a muerte, simple y sencillamente legendario. Además de que nos brindan dos de sus mejores trabajos. Por una parte tenemos a Boris Karloff como un sádico villano como pocas veces se ha visto en pantalla, y a Bela Lugosi como un incomprendido antihéroe que busca salvar el día. Simple y sencillamente imperdible. Y me complace compartir con ustedes esta película que tenía mucho tiempo buscando, ya que es un tanto difícil de conseguir en formato físico, al menos individualmente, ya que generalmente forma parte de compilaciones y colecciones. Pues esta película, digamos que está algo archivada, forma parte de la serie del baúl de la Universal, que son películas de catálogo que básicamente tienes que encargar directamente con ellos, bajo pedido, y salió en cantidades muy limitadas. Generalmente venía en formato DVR, que son discos regrabables, no venían prensadas, pero por alguna razón mi copia sí está prensada. Me sonrieron los dioses del coleccionismo de formato físico. Honestamente, estoy muy contento con esta pieza.
También adquirimos el clásico sci-fi Invasores de Marte, una película que a pesar de su accidentada producción y bajo presupuesto, al menos comparándola con otros productos de la época como lo fue La Guerra de los Mundos, que toca un tópico bastante similar a la trama de este film, ha sabido mantenerse como un referente no solo del género, sino también de la ficción, ya sea por sus tópicos bastante originales o sus conceptos. No quiero contarte mucho por si no la has visto, pero básicamente nos narra la historia de un pueblo remoto estadounidense que se ha visto transformado en una base marciana. Estos seres se han infiltrado a la sociedad terrestre, causando confusión, caos y destrucción, y han sido descubiertos por un chamaco, a quien obviamente nadie le cree que sus vecinos han sido usurpados por seres de otros mundos. Y bueno, no quiero aburrirte con más historias, porque como has visto, muchas de estas películas han tenido una distribución y estrenos bastante accidentados, y con Invasores de Marte no ha sido muy diferente. Aunque todo inició desde su producción, pues los directivos de su casa productora quisieron verse inventivos y creativos, valga la redundancia, creando una nueva forma de coloración al metraje, ignorando a Technicolor. Básicamente no soy muy experto en los formatos técnicos, pero inventaron una nueva forma de colorear el metraje llamada Cinemacolor, vaya, qué originales, donde tomaban 3 tirajes de metraje para la coloración encimados uno del otro. Esto en aspectos técnicos digamos que funcionó, hizo más nítida la imagen. Básicamente resaltó más los oscuros y los claros, brindando una imagen más vívida. Pero esto, en vez de ayudar a la producción, la desmejoró, pues digamos que borraba un poco la magia que hay detrás de los efectos prácticos, pues por tan solo nombrar 2 aspectos, hacía muy evidente en los antagonistas extraterrestres las aplicaciones de maquillaje, y también cómicamente en sus trajes podías ver la cremallera a simple vista, lo cual hacía ver más barata la producción. Muy contradictorio, ¿no lo crees? Y bueno, esto fue corregido posteriormente en relanzamientos de la película cuando llegó a cines de permanencia voluntaria y a la televisión, transfiriendo la película a un riel de 16 milímetros en blanco y negro. Y por mucho tiempo esta fue la versión que el público en general conocía. Pero aquí no termina la historia. No. Tan solo empieza, pues verás, un año después del estreno de Invasores de Marte, su productora, Cinema Lab Colors, terminó en bancarrota y fue embargada por el fisco, o bueno, el IRS, quienes reposeyeron el metraje original de la película, entre otras cosas de la oficina. Hasta los garrafones de agua se llevaron. Esto provocó que la película permaneciera en el limbo por un tiempo, hasta que una productora inglesa llamada Eastman decidió adquirir el metraje original, énfasis en original, o sea, la versión esa en 4K HD que hacía ver más barata la producción. No contentos con esto, ellos decidieron reeditarla, quitándole algunas escenas, metiendo otras del metraje negativo original y cambiando el final, que es quizás el punto más débil de la película, presentándonos una versión alternativa a la que ya conocíamos, que por suerte viene en esta edición del 50 aniversario de Invasores de Marte. Así que si quieres adquirir esta película, busca específicamente esta edición, que bueno, lastimosamente no tiene subtítulos en español ni doblaje, pero te sirve para que tengas las 3 versiones diferentes de esta película en tu videoteca. Que bueno, si eres amante de la ciencia ficción, definitivamente no puede faltar en tu colección, muy cerca de tu corazón. Continuamos. Y vaya que los dioses de coleccionismo de formato físico son caprichosos, pues miren también lo que encontramos. Invasores de Marte, pero la versión de 1986. Este refrito fue dirigido por Tobe Hooper y bueno, es bastante peculiar porque, verán, en la década de los años 80 se vivió una oleada de refritos
de cinema de la era atómica. Y Invasores resaltó de todas ellas porque no intentó modernizar el material original, respetó la historia y de hecho brindó tributo a la obra primogenia. No solo eso, también al cinema de aquella época, la década de los 50. Esta película contó con la asesoría de Stan Winston y vaya que sus marcianos se ven bastante implacables. Por si fuera poco, contó con la actuación estelar de Karen Black. Básicamente es la misma historia, ya hablé sobre ella en nuestro especial de octubre, te dejaré el video anclado en el primer comentario para que la cheques, pero estoy muy contento con haber encontrado ambas versiones de Invasores de Marte en un solo lote. Nos sonrió el destino.